Llegué al portón principal de la finca exactamente a las 4 de la tarde del 24 de diciembre. Había pasado 3 semanas enteras preparando cada detalle de esa Navidad. 3 semanas comprando los regalos uno por uno. 3 semanas cocinando y congelando las comidas favoritas de mis hijos. 3 semanas imaginando sus caras cuando vieran todo lo que había preparado para ellos. 3 semanas creyendo que esta vez sería diferente. Que esta vez me verían. Que esta vez me querrían cerca. Pero cuando bajé del auto y caminé hacia la entrada, sentí algo extraño en el aire. Un silencio pesado. Una quietud que no era normal. Los portones de hierro estaban cerrados. No solo cerrados. Trancados con cadenas gruesas y candados nuevos. Candados que yo nunca había visto antes. Candados que brillaban bajo el sol de la tarde como si alguien los hubiera comprado esa misma mañana. Me acerqué despacio. Mis manos temblaban. No de frío. Temblaban porque algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Pero mi mente todavía se negaba a creerlo. Todavía buscaba explicaciones. Tal vez era un error. Tal vez olvidaron avisarme que cambiarían las cerraduras. Tal vez Renata tenía una sorpresa y quería que entrara por otro lado. Entonces vi el papel. Un papel blanco doblado a la mitad. Estaba metido entre las rejas del portón, con cinta adhesiva, como si fuera un aviso cualquiera, como si fuera basura. Lo tomé con cuidado. Mis dedos dejaron marcas en el papel porque estaban húmedos. No me había dado cuenta de que estaba sudando. Desdoblé la nota y leí las palabras escritas con la letra de mi hija Renata. Vuelve a casa. No te queremos aquí. 6 palabras. Solo 6 palabras. Pero cada una era un cuchillo. Cada una era una puerta cerrada. Cada una era un año de mi vida tirado a la basura. Leí la nota una vez. 2 veces. 3 veces. Como si las palabras fueran a cambiar. Como si mi cerebro fuera a encontrar otro significado escondido entre las letras. Pero no. Era claro. Era directo. Era cruel. Me quedé parada frente al portón sin saber qué hacer. El papel seguía en mi mano. El viento lo movía un poco. Podía escuchar música adentro. Risas. Voces felices. Mis nietos gritando emocionados. El sonido de platos chocando. El sonido de una familia celebrando. El sonido de mi familia celebrando. Cini. Caminé hacia un costado del portón donde la reja tiene espacios más amplios. Desde ahí podía ver parte del jardín. Podía ver las mesas que yo misma había mandado a armar la semana pasada. Las mesas estaban llenas de comida. Comida que yo no preparé. Decoraciones que yo no puse. Luces que yo no colgué. Y en medio de todo eso estaban ellos. Todos ellos. Renata llevaba un vestido rojo. Ese vestido que le regalé el año pasado y que me dijo que no le gustaba. Estaba riendo. Riendo con esa risa fuerte que tiene cuando está verdaderamente feliz. Mi hijo Teodoro estaba a su lado con una cerveza en la mano. Hablaba con alguien que no pude ver bien. Mis nietos corrían por el jardín persiguiéndose entre los árboles. Los mismos árboles que yo planté hace 20 años cuando compré esta propiedad. Los árboles que regué cada semana. Los árboles que cuidé como si fueran mis hijos. Y todos estaban ahí. Todos menos yo. La que pagó esta finca. La que la mantuvo. La que invitó a todos. La que preparó esta reunión desde hace un mes. Desde que Renata me llamó y me dijo que este año sería especial. Que quería que todos estuviéramos juntos. Que me extrañaba. Que los niños me extrañaban. Que era importante para ella que yo estuviera ahí. Mentiras. Todo fueron mentiras. Me quedé mirando a través de las rejas como una extraña. Como alguien que mira la vida de otra persona. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un dolor agudo. No fue un grito. Fue algo peor. Fue el sonido de algo que se apaga. Como cuando una vela se queda sin aire y la llama simplemente desaparece. Así se sintió. Como si algo en mi pecho se hubiera apagado para siempre. Pero no lloré. No grité. No golpeé el portón. No hice nada de lo que ellos probablemente esperaban que hiciera. Me quedé quieta, callada, mirándolos.
Y mientras los miraba un pensamiento cruzó mi mente. Un pensamiento que llegó desde algún lugar profundo. Desde algún lugar frío y oscuro que no sabía que existía dentro de mí. Ellos no saben que yo ya sabía que esto iba a pasar. Ellos no saben que encontré los mensajes hace 2 semanas. Ellos no saben que escuché la llamada que Renata hizo a su hermano. Ellos no saben que vi los papeles escondidos en su bolso. Ellos no saben nada. Y yo no les voy a decir nada. Todavía no. Doblé el papel con cuidado. Lo metí en mi bolso. Di un paso atrás. 2 pasos. 3. Mis piernas se movían solas. Mi cuerpo sabía que tenía que irse de ahí. Que quedarme parada frente a ese portón cerrado no iba a cambiar nada. Pero mi corazón todavía quería quedarse. Todavía quería gritar. Todavía quería que me vieran. Que me dejaran entrar. Que me pidieran perdón. Pero mi corazón ya no mandaba. No más. Regresé al auto despacio. Abrí la puerta. Me senté. Cerré la puerta. Puse las manos sobre el volante. Y me quedé ahí. Mirando el portón. Escuchando las risas que venían de adentro. Risas que antes me habrían destrozado. Pero ahora solo me confirmaban lo que ya sabía. Que yo para ellos ya no existía. Que yo era un estorbo. Que yo era el pasado. Que yo era la mujer vieja que ya no servía. La madre que ya cumplió su función. La abuela que ya dio todo lo que tenía que dar. Y ahora que ya no quedaba nada que sacar de mí, me podían tirar como se tira un mueble viejo. Pero ellos cometieron un error. Un error grande. Pensaron que yo era débil. Pensaron que me iba a ir llorando. Pensaron que me iba a quedar callada. Pensaron que iba a aceptar esto sin decir nada. Pensaron que podían hacerme esto y salirse con la suya. Y tal vez hace un mes hubieran tenido razón. Hace un mes yo hubiera llorado toda la noche. Hubiera llamado a Renata suplicando una explicación. Hubiera tocado todas las puertas buscando que alguien me dijera que todo era un malentendido. Hubiera cargado con esa culpa el resto de mi vida preguntándome qué hice mal. En qué fallé como madre. Pero hace 2 semanas todo cambió. Hace 2 semanas descubrí la verdad. Y la verdad no me destruyó. Me despertó. Encendí el auto. Las manos ya no me temblaban. Puse la música. Una canción vieja que solía escuchar cuando tenía 20 años. Cuando todavía no era madre. Cuando todavía no había sacrificado cada parte de mí por personas que nunca lo iban a valorar. Subí el volumen. Y mientras manejaba de regreso a la ciudad, solo podía pensar una cosa. Ellos van a lamentar esto. No porque yo les vaya a gritar. No porque les vaya a hacer una escena. No porque les vaya a rogar. Van a lamentarlo porque van a descubrir quién soy realmente. Van a descubrir que la mujer callada que ignoraron todos estos años estaba prestando atención a todo. Van a descubrir que tengo memoria. Que tengo pruebas. Que tengo un plan. Y cuando llegue el momento no voy a temblar. No voy a dudar. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ellos van a entender que cerrar ese portón fue el error más grande de sus vidas. Porque yo ya no soy la Clotilde que rogaba por amor. Ya no soy la Clotilde que se conformaba con migajas. Ya no soy la Clotilde que aceptaba cualquier cosa con tal de no estar sola. Ahora soy otra. Y esa Clotilde no perdona. Esa Clotilde no olvida. Esa Clotilde cobra. Manejé durante 40 minutos sin ver realmente la carretera. Mis ojos estaban abiertos, pero mi mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Recordando cómo llegamos hasta aquí. Intentando encontrar el momento exacto en que todo se rompió. El momento en que dejé de ser su madre para convertirme en su enemiga. Tal vez fue hace 6 meses. Cuando Renata vino a visitarme a mi departamento en la ciudad. Llegó sin avisar. Tocó la puerta un martes por la tarde. Yo estaba preparando té. Me sorprendió verla porque casi nunca venía sin que yo la invitara primero. Siempre tenía excusas. Siempre estaba ocupada. Siempre había algo más importante que venir a ver a su madre. Pero ese día llegó sonriendo. Me abrazó. Me dijo que me extrañaba. Que había estado pensando mucho en mí. Que quería pasar tiempo conmigo. Me senté frente a ella a la mesa de la cocina y le serví té en las tazas que había comprado especialmente porque sabía que a ella le gustaban.
Las tazas con flores pintadas a mano. Las tazas que costaron $50 cada una, pero que compré igual porque quería que ella se sintiera especial en mi casa. Hablamos de cosas sin importancia durante media hora. Del clima. De sus hijos. De su trabajo. Y yo estaba feliz. Feliz de tenerla ahí. Feliz de escuchar su voz. Feliz de sentir que tal vez nuestra relación estaba mejorando. Que tal vez después de tantos años de distancia por fin íbamos a estar cerca otra vez. Entonces ella cambió el tema. Me preguntó por la finca. Me preguntó si yo todavía iba seguido. Le dije que sí. Que iba cada fin de semana a revisar que todo estuviera bien. A regar las plantas. A mantener la casa limpia. Era mi lugar favorito en el mundo. El único lugar donde me sentía realmente en paz. Renata asintió. Tomó un sorbo de té. Y entonces me dijo algo que debía haber escuchado como una alarma. Me dijo que era mucho trabajo para una mujer de mi edad. Que la finca era muy grande. Que yo ya no tenía la energía de antes. Que debería pensar en venderla. O mejor aún, que debería pensar en pasarla a su nombre. Para que ella se encargara de todo. Para que yo no tuviera que preocuparme más. Lo dijo con esa voz suave que usa cuando quiere convencerme de algo. Esa voz de niña buena. Esa voz que aprendió a usar desde que era pequeña para conseguir lo que quería. Y yo casi caigo. Casi le digo que sí. Casi firmo los papeles que seguramente ya tenía preparados en su bolso. Pero algo me detuvo. Una vocecita pequeña en mi cabeza que me dijo que esperara. Que pensara bien. Que no tomara decisiones apresuradas. Así que le sonreí y le dije que lo iba a pensar. Que me daba tiempo. Que no había prisa. Vi cómo su cara cambiaba. Solo por un segundo. Fue tan rápido que casi lo pierdo. Pero lo vi. Vi la frustración. Vi el enojo. Vi la máscara caerse por un instante antes de volver a ponerse la sonrisa. Y en ese momento algo dentro de mí despertó. Una sospecha. Una duda. Una pregunta que no me atrevía a hacer en voz alta. Renata se fue media hora después. Me abrazó en la puerta. Me dijo que la llamara si necesitaba algo. Me dijo que me amaba. Pero mientras la veía alejarse por el pasillo, sentía algo frío en el estómago. Algo que me decía que esa visita no había sido casual. Que ese té no había sido por amor. Que esas palabras dulces escondían algo más. Y tenía razón. 2 semanas después fui a la finca como siempre hacía los fines de semana. Llegué el viernes por la noche. La casa estaba como la había dejado. Limpia. Ordenada. Silenciosa. Me preparé algo de comer. Vi televisión un rato. Y me fui a dormir temprano porque estaba cansada del viaje. Al día siguiente me levanté con el sol. Preparé café. Salí al jardín a revisar las plantas. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Hasta que decidí entrar a la oficina. Esa pequeña habitación en el segundo piso donde guardaba todos mis documentos importantes. Mis papeles de la propiedad. Mis cuentas bancarias. Mi testamento. La puerta estaba cerrada como siempre. Pero cuando entré noté algo extraño. Los cajones del escritorio no estaban exactamente como yo los había dejado. Alguien había estado ahí. Alguien había movido mis cosas. Alguien había revisado mis papeles. Me senté en la silla con el corazón golpeándome el pecho. Revisé cada cajón. Revisé cada carpeta. Y entonces lo vi. Una carpeta que no reconocía. Una carpeta nueva con papeles que yo nunca había visto. Documentos legales. Contratos. Formularios de transferencia de propiedad. Todo preparado. Todo listo para ser firmado. Solo faltaba mi firma. Y el nombre que aparecía como nuevo dueño era el de Renata Salinas. Mis manos empezaron a temblar mientras leía los papeles. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propia hija había entrado a mi casa. Había revisado mis cosas. Había preparado documentos falsos para robarme mi propiedad. Y lo peor de todo es que lo había hecho con tanta confianza. Con tanta seguridad. Como si yo fuera tan estúpida que no me iba a dar cuenta. Me quedé sentada en esa silla durante 2 horas. Los papeles en mis manos. Las lágrimas corriendo por mi cara.
No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de traición. Porque no era solo sobre el dinero. No era solo sobre la propiedad. Era sobre el hecho de que mi hija me veía como un obstáculo. Como algo que tenía que remover para conseguir lo que quería. Y entonces recordé otras cosas. Cosas que no había querido ver antes. Como esa vez hace 3 meses cuando Teodoro me preguntó cuánto dinero tenía ahorrado. Como esa vez hace 2 meses cuando Renata me sugirió que hiciera un testamento nuevo porque el viejo estaba desactualizado. Como esa vez el mes pasado cuando los dos llegaron juntos a mi departamento y me preguntaron si yo había pensado en mudarme a un asilo. Que sería más cómodo para mí. Que tendría compañía. Que ellos me visitarían seguido. Mentiras. Todo mentiras. Ellos no querían que yo estuviera cómoda. Querían que yo estuviera fuera del camino. Querían que yo firmara papeles. Querían que yo les diera todo sin pelear. Y cuando vieron que yo no era tan fácil de convencer, decidieron tomar otro camino. Decidieron hacerlo a escondidas. Decidieron robarme. Guardé los papeles falsos en mi bolso. Cerré la oficina con llave. Y esa noche, mientras manejaba de regreso a la ciudad, tomé una decisión. No les iba a decir nada. No les iba a reclamar. No les iba a dar el gusto de verme pelear por migajas de amor que nunca iban a darme. En lugar de eso, iba a hacer algo diferente. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a juntar pruebas. Y cuando tuviera todo listo, les iba a mostrar quién era realmente Clotilde Salinas. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir que todo estaba bien. Tuve que sonreír cuando Renata me llamaba. Tuve que aceptar sus invitaciones a comer. Tuve que escuchar sus mentiras sin decir nada. Tuve que ver a mis nietos sabiendo que sus padres les estaban enseñando que está bien usar a las personas. Que está bien mentir. Que está bien robar si es de alguien viejo que ya no importa. Pero mientras fingía estar bien, yo estaba trabajando. Contraté a un abogado. Le mostré los documentos falsos. Le expliqué la situación. Él me ayudó a proteger mis propiedades. A cambiar testamentos. A crear contratos que Renata nunca podría romper. Me dijo que lo que ella había hecho era fraude. Que yo podría denunciarla. Pero le pedí que esperara. Que todavía no era el momento. También contraté a un investigador privado. Un hombre serio de unos 50 años que me prometió discreción absoluta. Le di $200 por adelantado y le pedí que siguiera a Renata. Que revisara sus movimientos. Que averiguara con quién hablaba. Que descubriera si había más gente involucrada en su plan. Y lo que descubrió me rompió el corazón por completo. Porque no era solo Renata. Era Teodoro también. Y la esposa de Teodoro. Y el esposo de Renata. Todos estaban juntos en esto. Todos habían planeado cómo quitarme mis propiedades. Cómo declararme incapaz mentalmente. Cómo convencer a un juez de que yo ya no podía tomar decisiones por mí misma. Cómo quedarse con todo lo que yo había trabajado durante 40 años. El investigador me entregó grabaciones. Fotografías. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Todo documentado. Todo guardado. Todo listo para ser usado cuando yo decidiera que era el momento. Y ese momento se acercaba cada vez más. Fue un miércoles por la tarde cuando todo cambió para siempre. Cuando ya no hubo vuelta atrás. Cuando dejé de ser la madre que perdona y me convertí en la mujer que cobra. Yo estaba en mi departamento preparando la cena. Había hecho pollo al horno con papas. El mismo plato que hacía cuando mis hijos eran pequeños y que siempre les gustaba. Qué irónica era yo. Todavía cocinando sus comidas favoritas. Todavía pensando en ellos. Todavía queriendo agradarles a pesar de todo lo que ya sabía. El teléfono sonó mientras sacaba la bandeja del horno. Era Renata. Contesté como siempre hacía. Con esa voz suave. Con esa actitud de madre disponible. Con esa máscara que había aprendido a usar también durante las últimas semanas. Ella sonaba feliz. Me dijo que quería invitarme a cenar el viernes. Que hacía mucho que no pasábamos tiempo juntas, solo nosotras dos. Que extrañaba nuestras conversas. Le dije que sí. Que me encantaría. Que la extrañaba también. Mentiras.
Yo también había aprendido a mentir. Colgamos después de unos minutos. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la comida que había preparado. Ese pollo que nadie iba a comer. Esas papas que se iban a enfriar solas. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo seguía viviendo en el pasado. Seguía cocinando para fantasmas. Seguía esperando que la familia que yo recordaba volviera a existir. Pero esa familia nunca existió. Esa familia era una mentira que yo me había contado a mí misma para no ver la verdad. La verdad de que mis hijos nunca me amaron de verdad. Me necesitaron. Me usaron. Me exprimieron hasta que ya no quedó nada. Y ahora que solo quedaba una mujer vieja cansada, querían deshacerse de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando el techo. Pensando en todo. En cada sacrificio. En cada noche que me quedé despierta cuidándolos cuando estaban enfermos. En cada dólar que gasté en su educación mientras yo usaba la misma ropa durante años. En cada sueño que enterré para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y ahora me pagaban con traición. Con mentiras. Con documentos falsos escondidos en mi propia casa. Con planes para declararme loca. Con una Navidad donde me cerraban las puertas en la cara. A las 3 de la mañana me levanté. Encendí la luz de la sala. Saqué todos los documentos que había estado guardando. Los papeles falsos que encontré en la finca. Las copias que mi abogado había hecho. Los reportes del investigador privado. Las fotografías. Las grabaciones. Todo estaba ahí. Toda la verdad ordenada en carpetas sobre mi mesa. Y mientras miraba esa evidencia, tomé una decisión final. Una decisión que no tenía vuelta atrás. Iba a dejar que siguieran con su plan. Iba a dejar que creyeran que habían ganado. Iba a fingir que no sabía nada hasta el momento perfecto. Y entonces les iba a mostrar todo. Les iba a destruir la vida como ellos habían destruido la mía. El viernes llegué al restaurante 5 minutos temprano. Renata ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Llevaba un suéter beige que yo le había regalado el año pasado. Tenía el pelo recogido. Se veía bonita. Se veía como mi niña. Y por un segundo mi corazón débil quiso creer que tal vez todo era un malentendido. Que tal vez había una explicación. Que tal vez todavía podíamos arreglar esto. Pero entonces ella me vio y sonrió. Y esa sonrisa me recordó todo. Esa sonrisa falsa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Esa sonrisa que usaba cuando quería algo de mí. Me senté frente a ella. Pedimos comida. Hablamos de cosas sin importancia. Ella me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por la finca. Le dije que todo estaba perfecto. Me preguntó si había pensado en su sugerencia de hace unos meses. La sugerencia de pasarle la propiedad a ella. Y ahí estaba. El verdadero motivo de la cena. No era porque me extrañaba. No era porque quería pasar tiempo conmigo. Era porque necesitaba presionarme una vez más. Porque su plan no estaba avanzando como ella quería. Porque yo no estaba siendo la vieja fácil de manipular que ella esperaba. Le sonreí. Le dije que sí había pensado en eso. Que tal vez tenía razón. Que tal vez era demasiado trabajo para mí. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Vi cómo se inclinaba hacia adelante. Vi cómo la máscara se le caía por un segundo y mostraba su verdadera cara. Codicia. Pura codicia. Me preguntó si quería que ella me ayudara con los papeles. Que conocía a un abogado muy bueno. Que podíamos hacer todo rápido. Que en una semana la propiedad estaría a su nombre y yo ya no tendría que preocuparme por nada. Le dije que lo iba a pensar. Que me daba un poco más de tiempo. Que quería estar segura. Vi cómo la frustración le cruzaba la cara otra vez. Pero esta vez no la escondió tan rápido. Esta vez duró un poco más. Y entonces dijo algo que me confirmó todo. Algo que me dio la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Me dijo que yo estaba siendo egoísta. Que estaba aferrada a cosas materiales. Que a mi edad ya debería estar pensando en dejar las cosas arregladas para mis hijos. Que ellos merecían tener seguridad. Que yo ya había vivido mi vida y ahora era el turno de ellos.
que si yo realmente los amaba les daría lo que necesitaban sin hacerlos rogar. Egoísta. Me llamó egoísta. Yo que había dado cada pedazo de mi vida por ellos. Yo que me había quedado sin nada para que ellos lo tuvieran todo. Yo que seguía sacrificándome incluso ahora, cuando ya no quedaba nada que sacrificar. Y ella me llamaba egoísta porque no le quería regalar la propiedad que yo había comprado con mi propio dinero. La propiedad que yo había pagado con 40 años de trabajo. Pero no dije nada. Solo asentí. Le dije que tenía razón. Que iba a pensarlo seriamente. Que probablemente en unas semanas tomaría una decisión. La vi sonreír otra vez. Esa sonrisa de victoria. Esa sonrisa que decía que había ganado. Que yo había caído en su trampa una vez más. Terminamos de cenar. Ella pagó la cuenta. Me dio un abrazo en la puerta del restaurante. Me dijo que me amaba. Y yo le dije lo mismo. Pero mientras la veía alejarse en su auto nuevo. Ese auto que costaba $50,000 y que según ella habían comprado con sus ahorros. Ese auto que en realidad habían comprado con el dinero que le robaron a una anciana a la que cuidaba hace 2 años. Sí, el investigador también había descubierto eso. Mientras la veía alejarse, solo podía pensar una cosa. Tú cavaste tu propia tumba, Renata. Y yo voy a enterrarte en ella. Esa noche llegué a mi departamento y llamé a mi abogado. Le dije que quería acelerar todo. Que preparara todos los documentos legales. Que blindara todas mis propiedades. Que se asegurara de que ninguno de mis hijos pudiera tocar un solo dólar de lo que era mío sin mi autorización expresa. Me dijo que iba a costar unos $3,000 hacer todo bien. Le dije que no importaba. Que lo hiciera. También llamé al investigador. Le pedí que intensificara la vigilancia. Que grabara cada conversación que pudiera. Que documentara cada movimiento sospechoso. Que estuviera listo porque pronto íbamos a necesitar toda esa información. Me dijo que me cobraría $500 más por el trabajo extra. Le dije que perfecto. Que siguiera adelante. Gasté casi $4,000 en 2 llamadas telefónicas. $4,000 que me dolieron porque yo no era rica. Porque cada dólar que gastaba era un dólar que había guardado con esfuerzo. Pero no me importó. Porque esos $4,000 eran una inversión. Una inversión en justicia. Una inversión en dignidad. Una inversión en recuperar mi vida. Los siguientes días fueron extraños. Renata me llamaba cada 2 días. Siempre con alguna excusa. Siempre preguntando por la propiedad. Siempre presionando sutilmente. Y yo seguía el juego. Seguía diciendo que lo estaba pensando. Que casi estaba lista para tomar una decisión. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Y mientras tanto mi abogado trabajaba. El investigador trabajaba. Y yo juntaba cada pieza de evidencia. Cada mensaje. Cada correo. Cada conversación grabada. Cada documento falso. Cada mentira. Todo quedaba registrado. Todo quedaba guardado. Todo esperando el momento perfecto para salir a la luz. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue un lunes por la mañana. El investigador me llamó temprano. Sonaba urgente. Me dijo que Renata y Teodoro se habían reunido el día anterior con un abogado diferente. Un abogado especializado en casos de incapacidad mental. Me dijo que habían estado preguntando cómo hacer para declarar a alguien legalmente incapaz. ¿Qué documentos necesitaban? ¿Cuánto tiempo tomaba el proceso? ¿Cuánto costaba? Mi sangre se heló. Una cosa era robar documentos. Otra muy diferente era planear declararme loca. Eso significaba que querían quitarme todo. No solo la propiedad. Querían quitarme mi libertad. Mi autonomía. Mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Querían encerrarme en algún lugar. Querían hacerme desaparecer. Le pregunté al investigador si había grabado esa conversación. Me dijo que sí. Que tenía todo. Le dije que me enviara las grabaciones inmediatamente. Que necesitaba escucharlas con mis propios oídos. Las grabaciones llegaron a mi correo electrónico esa misma tarde. Me senté frente a la computadora con las manos temblando. Puse los audífonos. Cerré los ojos. Y presioné play. La voz de Renata fue la primera que escuché. Esa voz que conocía desde que nació.
Esa voz que me había llamado mamá miles de veces. Esa voz que ahora hablaba de mí como si yo fuera un problema que resolver. Como si yo fuera basura que había que tirar. Ella le estaba explicando al abogado que su madre, yo, Clotilde Salinas, estaba mostrando signos de demencia, que olvidaba cosas, que se confundía, que ya no podía tomar decisiones importantes, que necesitaban ayuda legal para protegerme de mí misma, para asegurarse de que no gastara todo el dinero, para garantizar que la propiedad quedara en buenas manos. Mentiras. Todo mentiras. Yo no olvidaba nada. Yo no estaba confundida. Mi mente estaba más clara que nunca. Pero ella estaba construyendo una narrativa. Estaba preparando el terreno. Estaba armando el caso para quitarme todo. Entonces escuché la voz de Teodoro. Mi hijo. El niño que cargué en mi vientre durante 9 meses. El niño al que amamanté. El niño que me necesitó cada día de su vida hasta que cumplió 18 años. Ese niño ahora hablaba de cuánto dinero podrían ahorrar si me declaraban incapaz rápido. Decía que entre más esperaran más dinero yo podría gastar. Que había que actuar antes de que yo hiciera algo estúpido como donar el dinero o regalarlo. El abogado les explicaba el proceso. Necesitaban evaluaciones médicas. Necesitaban testigos que confirmaran mi supuesta incapacidad. Necesitaban documentar cada comportamiento extraño, cada olvido, cada confusión. Y entonces podrían ir a un juez. Podrían pedir que me asignaran un tutor legal. Y ese tutor, por supuesto, sería Renata. Ella preguntó cuánto costaría todo el proceso. El abogado dijo que entre $5,000 y $8,000. Teodoro silbó. Dijo que era mucho dinero. Pero Renata lo cortó. Dijo que no importaba. Que una vez que tuvieran control de las propiedades de su madre, recuperarían esa inversión en una semana. Que la finca sola valía más de $200,000. Que los ahorros que yo tenía sumaban otros 100,000. Que entre todo había más de $300,000 esperando. $300,000. Así me veían. Como una cuenta bancaria. Como una propiedad que liquidar. No como una persona. No como su madre. Como dinero. Solo dinero. La grabación continuó por 15 minutos más. Ellos preguntando detalles. El abogado explicando opciones. Todos hablando de mí como si yo ya estuviera muerta. Como si yo ya no existiera. Como si mi vida no valiera nada más que lo que podían sacar de ella. Cuando terminó la grabación me quité los audífonos. Me quedé sentada en el silencio de mi departamento. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo había hielo. Hielo frío y duro donde antes había un corazón que amaba sin condiciones. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Mis manos estaban firmes. Seguras. Determinadas. Porque ahora ya no había dudas. Ahora ya no había espacio para el perdón. Ahora ya no había vuelta atrás. Llamé a mi abogado. Le conté sobre la grabación. Le pregunté qué podíamos hacer. Me dijo que teníamos un caso sólido. Que intentar declarar a alguien incapaz con evidencia falsa era un crimen. Que podíamos denunciarlos. Que podíamos destruirlos legalmente. Pero le dije que no. Que todavía no. Que yo quería algo más que justicia legal. Yo quería que ellos sintieran lo que yo sentí. Quería que ellos supieran lo que se siente cuando las personas que amas te traicionan. Quería que ellos vivieran con esa vergüenza el resto de sus vidas. El abogado guardó silencio por un momento. Entonces me preguntó qué tenía en mente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que lo llamaría pronto. Que mientras tanto él siguiera preparando todos los documentos legales. Que blindara todo. Que se asegurara de que ni un solo papel pudiera ser usado en mi contra. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad pensando. Planeando. Armando cada pieza del rompecabezas. Y lentamente un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan perfecto. Un plan que les daría exactamente lo que merecían. La idea llegó como un relámpago a las 4 de la mañana. Navidad. Ellos querían usar la Navidad para celebrar mi muerte en vida. Querían reunirse en mi propiedad. Comer mi comida.
disfrutar de lo que yo había construido, mientras planeaban encerrarme y robarme todo. Perfecto. Entonces yo usaría la Navidad para mostrarles quién era realmente. Usaría la Navidad para revelar la verdad. Usaría la Navidad para cobrar cada lágrima que me habían hecho derramar. Me levanté al amanecer. Hice café. Me senté con una libreta y comencé a escribir. Cada paso, cada detalle, cada momento que tenía que ocurrir para que el plan funcionara. Escribí durante 3 horas seguidas. Y cuando terminé tenía un plan completo. Un plan sin fallas. Un plan que haría justicia. El primer paso era fácil. Tenía que seguir fingiendo. Tenía que seguir siendo la madre ingenua. La vieja confundida que ellos creían que era. Tenía que darles confianza. Hacerlos sentir que habían ganado. Que yo había caído en su trampa. Llamé a Renata esa misma mañana. Le dije que había tomado una decisión sobre la propiedad. Escuché cómo su respiración se aceleraba. Le dije que tenía razón. Que era demasiado para mí. Que quería hacer las cosas bien. Que quería asegurarme de que todo quedara en buenas manos. Ella casi gritó de felicidad. Me dijo que había tomado la decisión correcta. Que ella se iba a encargar de todo. Que yo no tenía que preocuparme por nada. Que íbamos a pasar la Navidad todos juntos en la finca. Que iba a ser una celebración especial. Una celebración familiar. Le dije que me parecía perfecto. Que yo llevaría comida. Que prepararía todo con amor. Que quería que fuera una Navidad inolvidable. Y no mentí. Iba a ser inolvidable. Pero no por las razones que ella imaginaba. Los siguientes días trabajé como nunca antes había trabajado. Contraté a una empresa de seguridad privada. Les pagué $2,000 para que instalaran cámaras ocultas en toda la propiedad. Cámaras con audio. Cámaras que grabarían todo. Cada palabra. Cada movimiento. Cada momento. También contraté a un notario público. Le pagué $500 para que estuviera disponible el día de Navidad. Le expliqué que iba a necesitar sus servicios. Que tendría que certificar ciertos documentos. Que todo tenía que ser legal y oficial. Luego fui al banco. Transferí todo mi dinero a una cuenta nueva. Una cuenta que solo yo podía tocar. Una cuenta que ni siquiera mi abogado conocía. Guardé los papeles en una caja fuerte que instalé en mi departamento. Nadie iba a tocar ese dinero. Nunca. También fui a ver a mi médico. Le expliqué la situación. Le mostré las grabaciones. Le conté sobre el plan de mis hijos para declararme incapaz. Le pedí que me hiciera todos los exámenes necesarios. Exámenes cognitivos. Exámenes de memoria. Exámenes neurológicos. Todo. El doctor me hizo las pruebas durante 2 días completos. Y los resultados fueron perfectos. Mi mente estaba completamente sana. No había signos de demencia. No había confusión. No había nada que pudiera ser usado en mi contra. El doctor me entregó un reporte médico certificado. Un documento oficial que probaba que yo estaba en perfecto estado mental. Le pagué $300 por las consultas y los exámenes. Y guardé ese documento como si fuera oro. Porque ese papel era mi escudo. Era mi protección. Era la prueba de que todo lo que mis hijos iban a decir sobre mí era mentira. Mientras hacía todo esto, seguía hablando con Renata como si nada. La llamaba cada 2 días. Le preguntaba sobre los planes para Navidad. Le decía que estaba emocionada. Que no podía esperar para estar todos juntos. Y ella me seguía el juego. Me hablaba con esa voz dulce. Me decía que me amaba. Me prometía que todo iba a ser perfecto. Mentirosa. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Pero yo también mentía ahora. Y mi mentira era más grande. Mi mentira era más elaborada. Mi mentira iba a destruirlos. Una semana antes de Navidad llamé al investigador privado. Le di instrucciones finales. Le dije que el día 24 de diciembre tenía que estar en la finca. Escondido. Con cámaras profesionales. Grabando todo desde afuera. Le pagué $1,000 adicionales. Dijo que estaría ahí. Que no me fallaría. También llamé a mi abogado. Le expliqué el plan completo.
Se quedó callado por un momento largo. Entonces me preguntó si estaba segura, si realmente quería hacer esto. Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Me dijo que él estaría disponible ese día, que tendría su teléfono prendido todo el tiempo, que si yo necesitaba algo lo llamara inmediatamente. Le agradecí. Le dije que esto no era solo venganza, era justicia, era dignidad, era recuperar mi vida. 5 días antes de Navidad comencé a cocinar. Hice toda la comida que ellos amaban. Pollo asado, tamales, ponche, pan dulce, pastel de chocolate. Trabajé día y noche. Llené mi refrigerador con comida suficiente para 20 personas. Toda preparada con cuidado, con dedicación, con amor. Amor falso, como el amor que ellos me habían dado durante años. 2 días antes de Navidad cargué mi auto con toda la comida que había preparado. Cajas y cajas de recipientes. Todo perfectamente empacado. Todo listo para llevar a la finca. Pero no iba a llevar nada de eso. Esa comida se iba a quedar en el refrigerador de mi departamento. Se iba a pudrir ahí. Porque yo ya sabía que no iba a entrar a esa propiedad el día de Navidad. Yo ya sabía lo que ellos habían planeado. El investigador me había mandado más información. Más grabaciones. Renata le había dicho a Teodoro que ese día iban a cerrar los portones con candados nuevos. Que iban a cambiar todas las cerraduras. Que cuando yo llegara no me iban a dejar entrar. Que iban a celebrar sin mí. Que era la forma perfecta de mostrarme que yo ya no era parte de la familia. Y después de humillarme públicamente iban a proceder con los papeles legales. Iban a usar ese momento como evidencia. Iban a decir que yo había llegado confundida. Que había insistido en entrar cuando nadie me había invitado. Que estaba perdiendo la razón. Que necesitaba ayuda urgente. Era un plan perfecto. Si yo hubiera sido la mujer que ellos creían que era. Pero yo no era esa mujer. No más. La mañana del 23 de diciembre me desperté temprano. Me vestí con ropa cómoda. Pantalones oscuros. Suéter gris. Zapatos que podía usar durante horas sin cansarme. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Pelo blanco. Arrugas profundas. Ojos cansados. Pero esos ojos ya no estaban muertos. Esos ojos tenían fuego otra vez. Tenían propósito. Desayuné despacio. Pan tostado con café. Revisé mi bolso por 10ª vez. Tenía todo lo que necesitaba. Copias de todos los documentos. El reporte médico. Las grabaciones en una memoria USB. Los papeles del notario. Mi teléfono completamente cargado. Todo perfecto. Llamé al investigador. Le confirmé que estaría en posición al día siguiente. Me dijo que no me preocupara. Que él había estado haciendo esto durante 20 años. Que nunca fallaba. Le dije que confiaba en él. Que eso era lo más importante que había hecho en mi vida. También llamé a mi abogado. Le di las últimas instrucciones. Le dije exactamente a qué hora tenía que estar listo. A qué hora iba a necesitar que hiciera las llamadas. Le expliqué cada paso con precisión. Él tomó notas. Me dijo que todo estaba claro. Que estaría esperando mi señal. Entonces hice algo que no había planeado hacer. Llamé a mi hermana Laura. Laura que vivía en otra ciudad. Laura que no veía seguido. Laura que era la única persona de mi familia que todavía me hablaba con cariño verdadero. Le conté todo. Desde el principio hasta ese momento. Cada traición. Cada mentira. Cada plan que mis hijos habían armado contra mí. Ella lloró. Lloró tanto que tuve que pedirle que se calmara. Me dijo que no podía creer lo que escuchaba. Que cómo era posible que Renata y Teodoro fueran capaces de eso. Le dije que la gente cambia. Que el dinero cambia a las personas. Que la codicia es una enfermedad que no perdona. Laura me preguntó qué iba a hacer. Le expliqué mi plan. Se quedó callada durante un minuto largo. Entonces me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía. Que siempre lo había sido. Que solo había olvidado eso por un tiempo. Pero que ahora había vuelto.
que la verdadera Clotilde había vuelto. Le pedí que fuera testigo, que viajara a la ciudad, que estuviera presente el día siguiente. Ella dijo que sí sin dudar. Me dijo que iba a tomar el primer autobús de la mañana, que estaría ahí a las 2 de la tarde. Le di la dirección de un café cerca de la finca. Le dije que la esperaría ahí, que después iríamos juntas a hacer lo que tenía que hacerse. Esa noche casi no dormí. No por miedo, no por dudas, sino por anticipación. Por años había sido la mujer que se quedaba callada, la mujer que aceptaba todo, la mujer que perdonaba sin que le pidieran perdón. Pero mañana iba a ser diferente. Mañana iba a hablar. Mañana iba a actuar. Mañana iba a cobrar. Me levanté a las 6 de la mañana del 24 de diciembre. Me bañé con calma. Me vestí con la misma ropa del día anterior. Nada llamativo. Nada especial. Solo una mujer mayor normal. Nadie me iba a ver venir. Nadie iba a sospechar nada. Desayuné mirando por la ventana. La ciudad estaba tranquila todavía. Era temprano. Las calles vacías. El cielo gris. Un día perfecto para lo que venía. Un día que ellos recordarían por el resto de sus vidas. A las 7 salí de mi departamento. Caminé hasta mi auto. Un auto viejo de 10 años que todavía funcionaba perfectamente. No necesitaba nada lujoso. No necesitaba impresionar a nadie. Solo necesitaba que me llevara de un lugar a otro. Y ese auto lo hacía bien. Manejé durante 1 hora hasta llegar al café donde había quedado de ver a Laura. Llegué a las 8. El café acababa de abrir. Entré. Pedí un café negro. Me senté junto a la ventana. Saqué mi teléfono. Revisé los mensajes. Renata me había escrito a las 6 de la mañana. Decía que estaba emocionada por vernos. Que todo estaba listo en la finca. Que nos esperaban a las 4 de la tarde. Que no llegara tarde. Mentirosa hasta el final. Le respondí. Le dije que ahí estaría. Que llevaba mucha comida. Que había preparado todo con amor. Que no podía esperar para abrazarlos a todos. Más mentiras. Yo también sabía jugar ese juego ahora. Teodoro también me escribió. Un mensaje corto. Frío. Decía que nos vemos en la tarde, mamá. Ni siquiera se esforzó en sonar cariñoso. Ya ni siquiera fingía bien. Porque creía que había ganado. Que yo era tan tonta que no me daba cuenta de nada. A las 10 llegó el investigador. Entró al café. Se sentó frente a mí. Era un hombre alto de unos 55 años. Pelo canoso. Cara seria. Me mostró su equipo. Cámaras pequeñas pero profesionales. Micrófonos direccionales. Todo escondido en una mochila común. Nadie sospecharía nada. Le expliqué exactamente dónde tenía que posicionarse. Había un árbol grande a unos 50 metros del portón principal. Desde ahí podía ver todo. Podía grabar todo. Sin ser visto. Me dijo que perfecto. Que a las 3 de la tarde estaría en posición. Que no me fallaría. Le di un sobre con $500 más. Dinero extra por el trabajo del día. Me dijo que no era necesario. Le dije que sí lo era. Que él era parte esencial del plan. Que sin él nada de esto funcionaría. Tomó el sobre. Me dio la mano. Me deseó suerte. Le dije que no necesitaba suerte. Solo necesitaba que él grabara todo. Se fue del café a las 11. Yo me quedé ahí, pidiendo más café. Esperando. Las horas pasaban lentas. Cada minuto era una eternidad. Pero yo no tenía prisa. Sabía que todo tenía que pasar en el momento exacto. Ni antes ni después. A las 2 de la tarde llegó Laura. La vi bajar del taxi. Llevaba una bolsa pequeña. Ropa simple. Se veía cansada del viaje, pero sus ojos brillaban. Entró al café. Me vio. Caminó rápido hacia mí. Nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que alguien estaba de mi lado. Que no estaba sola. Que tenía un aliado verdadero. Nos sentamos. Le pedí que comiera algo. Dijo que no tenía hambre. Solo quería saber qué íbamos a hacer.
Le expliqué todo otra vez. Cada paso, cada detalle. Ella escuchaba en silencio, asintiendo, tomando todo. Cuando terminé me preguntó si estaba lista. Le dije que había estado lista desde hace semanas. Que esto no era impulsivo. Que esto era justicia calculada. A las 3:30 salimos del café. Subimos a mi auto. Manejé despacio hacia la finca. No había prisa. Todavía faltaba tiempo. Llegamos a las 3:50. 10 minutos antes de la hora acordada. Me estacioné lejos del portón principal, donde ellos no pudieran ver mi auto. Laura se quedó en el auto. Yo caminé sola hacia el portón. El investigador ya estaba en posición. No lo podía ver, pero sabía que estaba ahí, grabando, documentando, siendo testigo silencioso de lo que estaba por pasar. Respiré profundo. Miré el portón cerrado. Miré las cadenas nuevas. Miré los candados brillantes. Y sonreí. Porque ellos no sabían que yo ya sabía todo. Que yo ya había visto esto venir. Que yo ya tenía mi respuesta lista. Caminé hacia el portón. Mis pasos firmes. Mi cabeza alta. Ya no era la mujer asustada. Ya no era la madre suplicante. Era Clotilde Salinas. Y venía a cobrar. Toqué el portón. Esperé. Nadie vino. Toqué más fuerte. Nada. Grité. Llamé a Renata. Llamé a Teodoro. Silencio. Solo podía escuchar las risas adentro. Las voces felices. La música. La celebración que sucedía sin mí. Entonces lo vi. El papel doblado. Metido entre las rejas. Lo tomé. Lo abrí. Leí las palabras. Vuelve a casa. No te queremos aquí. Y en ese momento todo el dolor de meses se convirtió en hielo puro. Saqué mi teléfono. Marqué el número de mi abogado. Contestó al primer timbre. Le dije 2 palabras. Está hecho. Y él supo exactamente qué hacer. Mi abogado me dijo que esperara. Que no me moviera de ahí. Que en 30 minutos todo empezaría. Le dije que estaría esperando. Que tenía todo el tiempo del mundo. Colgué. Guardé el teléfono en mi bolso. Y me quedé parada frente al portón cerrado mirando hacia adentro. Podía verlos a través de los espacios entre las rejas. Renata estaba sirviendo ponche en vasos desechables. Llevaba un vestido verde brillante. Nuevo. Caro. Probablemente pagado con el dinero que pensaba robarme pronto. Sonreía mientras hablaba con su esposo. Un hombre que nunca me había caído bien. Un hombre que siempre me miraba como si yo fuera un mueble viejo que alguien había olvidado tirar. Teodoro estaba junto a la parrilla, volteando carnes, riendo de algo que alguien acababa de decir. Mi hijo. El mismo que cuando tenía 5 años lloraba cada vez que yo salía de casa. El mismo que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. El mismo que ahora hablaba con abogados sobre cómo declararme loca para robarme todo. Los nietos corrían por el jardín, persiguiéndose entre las mesas, gritando felices, inocentes. Ellos no sabían nada. Ellos no tenían la culpa. Pero iban a ver lo que sus padres realmente eran. Iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Que la traición siempre cobra su precio. Que la mentira siempre sale a la luz. Vi a otros familiares también. Primos. Cuñados. Gente que yo había invitado a mi casa 1000 veces. Gente que había comido en mi mesa. Gente que había recibido mi ayuda cuando la necesitaron. Y ahora todos estaban ahí. En mi propiedad. Celebrando mi exclusión. Riéndose de mi ausencia. Saqué mi teléfono otra vez. Abrí la cámara. Tomé fotografías. Del portón cerrado. De las cadenas. De los candados. Del papel con el mensaje cruel. Tomé un video también. Grabé mi voz explicando la fecha. La hora. Lo que estaba viendo. Todo documentado. Todo guardado como evidencia. Entonces escuché un auto acercándose. Me volteé. Era Laura. Había movido mi auto más cerca. Se bajó y caminó hacia mí. Su cara mostraba rabia. Una rabia que nunca le había visto antes.
Me abrazó sin decir nada. Y en ese abrazo sentí su apoyo. Sentí su fuerza. Sentí que no importaba lo que pasara, yo no estaba sola. Le mostré el papel. Leyó las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de rabia. Me preguntó cómo era posible. ¿Cómo podían ser tan crueles? Le dije que el dinero hace cosas horribles a las personas. Que convierte a los hijos en enemigos. Que transforma el amor en codicia. Miré mi reloj. Habían pasado 15 minutos desde que llamé a mi abogado. Faltaban otros 15 para que todo empezara. 15 minutos en los que yo me quedé parada ahí, mirándolos, observándolos, grabando cada momento en mi memoria. Vi cuando Renata se acercó al portón. No sabía que yo estaba ahí todavía. Venía caminando con una prima. Hablaban en voz baja, pero yo podía escuchar. La prima le preguntó si yo había llamado, si había preguntado por qué no me dejaban entrar. Renata se rió. Una risa fría. Dijo que yo probablemente estaba llorando en mi departamento, que seguro estaba llamando a todos los familiares buscando compasión, que era patética. Patética. Me llamó patética. Su propia madre. La mujer que la parió. La mujer que se desveló 1000 noches cuidándola cuando estaba enferma. La mujer que trabajó doble turno durante años para pagarle la universidad. Esa mujer era patética para ella. Entonces Renata me vio. Se quedó helada. Su cara cambió. Por un segundo vi miedo. Pero después volvió la máscara. Esa sonrisa falsa. Se acercó al portón. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que había venido como quedamos. Que traía comida. Que estaba lista para celebrar con la familia. Ella negó con la cabeza. Me dijo que había un malentendido. Que la celebración era privada. Que yo no estaba invitada. Que debería volver a casa. Le pregunté por qué. ¿Por qué me hacía esto? ¿Qué había hecho yo para merecer esta humillación? Se encogió de hombros. Me dijo que ya no encajaba en la familia. Que mis valores eran diferentes. Que ellos necesitaban espacio. Que yo tenía que entender que las cosas cambian. Que los hijos crecen. Que las madres tienen que aprender a soltar. Soltar. Qué palabra tan conveniente. Soltar para ellos significaba desaparecer. Significaba dejarlos tomar todo lo que era mío sin pelear. Significaba morirme callada y agradecida de que me hubieran dado algunos años de atención fingida. Le pregunté por la finca. ¿Por qué habían cambiado las cerraduras? ¿Por qué habían puesto candados en mi propia propiedad? Ella parpadeó, sorprendida de que yo supiera eso. Me dijo que era por seguridad, que había habido robos en la zona, que habían decidido proteger la propiedad mejor. Mentiras. Hasta el final seguía mintiendo. Pero su cara la traicionaba. Podía ver la culpa escondida detrás de la arrogancia. Podía ver el miedo de que yo supiera más de lo que mostraba. Y tenía razón en tener miedo. Teodoro se acercó también. Me vio y su cara se puso dura. Me preguntó qué quería. Le dije que quería entrar. Que esa era mi propiedad. Que yo tenía derecho a estar ahí. Él se rió. Me dijo que la propiedad pronto no sería mía. Que ellos iban a encargarse de eso. Que yo ya estaba muy vieja para manejar estas cosas. Que era mejor que me rindiera y les diera todo voluntariamente. Laura dio un paso adelante. Les preguntó cómo se atrevían. ¿Cómo podían hacerle esto a su propia madre? Renata la miró con desprecio. Le dijo que esto no era su problema. Que se metiera en sus propios asuntos. Que ella no conocía la situación completa. Laura les dijo que conocía suficiente. Que sabía que eran unos traidores. Unos ladrones. Unas personas sin corazón ni conciencia. Teodoro levantó la voz. Le dijo que se callara. Que no sabía de qué hablaba. Que su madre estaba perdiendo la cabeza. Que necesitaba ayuda. Que ellos solo querían protegerla. Protegerme. ¡Qué hipócritas! Ellos no querían protegerme. Querían eliminarme. Querían borrarme de sus vidas, pero quedarse con todo lo que yo había construido. Querían mi dinero sin tener que lidiar con mi presencia. Miré mi reloj otra vez.
Habían pasado 25 minutos. Faltaban 5. 5 minutos para que todo cambiara. 5 minutos para que ellos descubrieran que habían subestimado a la mujer equivocada. Renata me estaba diciendo algo. Que me fuera. Que dejara de hacer una escena. Que estaba avergonzándome a mí misma. Pero yo ya no la escuchaba. Estaba mirando hacia el camino. Esperando. Y entonces los vi. 2 autos acercándose. Un auto negro y un auto blanco. Manejando despacio por el camino de tierra que llevaba a la finca. Mi corazón empezó a latir más rápido. No de miedo. De anticipación. De justicia llegando finalmente. Renata siguió mi mirada. Vio los autos. Frunció el ceño. Preguntó quiénes eran. Le dije que pronto lo sabría. Que muy pronto todo se iba a aclarar. Los autos se detuvieron frente al portón. Del auto negro bajaron 2 personas. Mi abogado y el notario que había contratado. Del auto blanco bajaron 3 personas. 2 policías uniformados y un oficial de paisano. La cara de Renata perdió todo el color. Teodoro dio un paso atrás. Preguntaron qué estaba pasando. ¿Qué significaba esto? Les dije que era el momento de la verdad. El momento en que todo se iba a revelar. Mi abogado se acercó al portón. Se presentó. Dijo su nombre completo. Dijo que representaba a la señora Clotilde Salinas. Que venía a hacer cumplir ciertos derechos legales. Que necesitaban abrir el portón inmediatamente. Renata se negó. Dijo que esa era propiedad privada. Que no tenían derecho a entrar. Mi abogado sonrió. Sacó unos papeles de su portafolio. Le mostró el título de propiedad. Le mostró que la finca todavía estaba a mi nombre. Que yo era la única dueña legal. Que ellos eran los que no tenían derecho a estar ahí sin mi permiso. Teodoro trató de argumentar. Dijo que yo les había dado permiso. Que yo había organizado la reunión. Mi abogado le pidió que mostrara prueba de eso. Algún mensaje. Algún correo. Algo que confirmara que yo los había invitado. Teodoro tartamudeó. No tenía nada. Porque yo nunca los había invitado. Ellos habían organizado todo a mis espaldas. El oficial de policía se adelantó. Dijo que había recibido una denuncia. Una denuncia de entrada ilegal a propiedad privada. De cambio no autorizado de cerraduras. De intimidación a la dueña legítima. Preguntó quién era responsable de esos candados. Nadie contestó. Todos se miraban entre sí. El silencio era pesado. Incómodo. Los demás familiares se habían acercado al portón. Miraban la escena sin entender qué pasaba. Los niños habían dejado de jugar. Todos estaban atentos. El oficial repitió la pregunta. Más fuerte esta vez. ¿Quién puso esos candados? ¿Quién cambió las cerraduras? ¿Quién le negó la entrada a la señora Salinas en su propia propiedad? Renata finalmente habló. Dijo que ella lo había hecho. Que tenía sus razones. Que su madre no estaba bien. Que necesitaba protección. El oficial le pidió documentos que probaran eso. Alguna orden médica. Alguna declaración legal de incapacidad. Algún papel que le diera autoridad para tomar esas decisiones. Renata no tenía nada. Solo excusas. Solo mentiras que se desmoronaban bajo el peso de la verdad. Mi abogado habló otra vez. Dijo que tenía evidencia de un plan sistemático para despojar a su cliente de sus propiedades. Que tenía grabaciones. Documentos. Testimonios. Que todo estaba listo para ser presentado ante un juez si era necesario. El abogado abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. La levantó para que todos pudieran verla. Dijo que ahí estaba todo. Cada mentira. Cada plan. Cada conversación donde mis hijos habían conspirado contra mí. Y ahora era el momento de que todos lo supieran. Renata trató de interrumpir. Levantó la voz. Dijo que eso era privado. Que no tenía derecho a mostrar nada. Mi abogado la miró fijamente. Le dijo que cuando planeas cometer fraude contra tu propia madre pierdes el derecho a la privacidad. Que cuando intentas robar propiedades y declarar incapaz a alguien con mentiras tus acciones se vuelven asunto legal. Sacó la primera grabación.
Le pidió permiso al oficial de policía para reproducirla. El oficial asintió. Mi abogado conectó una bocina portátil a su teléfono. Subió el volumen y presionó play. La voz de Renata llenó el aire. Esa grabación de la reunión con el abogado especializado en incapacidad mental. Todos escucharon cómo ella describía a su madre como una mujer confundida, como alguien que ya no podía tomar decisiones, como alguien que necesitaba ser controlada. Y todos escucharon cuando habló del dinero, de los $300,000 que querían controlar. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos miraban a Renata. Ella estaba pálida como un papel. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Su esposo dio un paso atrás alejándose de ella, como si su culpa fuera contagiosa. Entonces vino la voz de Teodoro en la grabación, hablando de acelerar el proceso, de no perder tiempo, de asegurarse de tomar todo antes de que yo pudiera gastar el dinero. Hablando de su propia madre, como si fuera una cuenta bancaria con patas. Vi cómo la esposa de Teodoro lo miraba. Vi la vergüenza en su cara. Tal vez ella no sabía todo. Tal vez él le había mentido también. Tal vez ella creyó que realmente se preocupaban por mi bienestar. Pero ahora sabía la verdad. Ahora todos sabían la verdad. Mi abogado detuvo la grabación. Sacó otros documentos. Los documentos falsos que Renata había preparado. Los formularios de transferencia de propiedad que encontré en mi oficina. Los mostró uno por uno. Explicó cómo habían entrado a mi casa sin permiso. Cómo habían preparado todo para robarme legalmente. Cómo habían planeado cada detalle pensando que yo nunca me daría cuenta. Uno de los primos habló. Preguntó si eso era verdad. Si Renata y Teodoro realmente habían planeado todo eso. Los miró esperando que lo negaran. Esperando que hubiera una explicación. Pero no la había. Solo había silencio. Solo había caras culpables. Solo había verdad dolorosa flotando en el aire como humo tóxico. El notario se adelantó. Dijo que él había certificado varios documentos esa misma mañana. Documentos que probaban el estado mental perfecto de la señora Clotilde Salinas. Sacó el reporte médico. El reporte que mi doctor había preparado después de todos los exámenes. Lo leyó en voz alta. Cada resultado perfecto. Cada prueba pasada. Cada evaluación mostrando una mujer de mente clara y capaz. Renata finalmente encontró su voz. Gritó que todo era mentira. Que yo los había engañado. Que yo había manipulado a los doctores. Que esto era una trampa. Una conspiración contra ellos. Laura se rió. Una risa amarga. Le preguntó quién estaba conspirando contra quién. Quién había cambiado las cerraduras. Quién había preparado documentos falsos. Quién había planeado robar a su propia madre. Teodoro trató de defenderse. Dijo que ellos solo querían protegerme. Que yo estaba actuando extraño últimamente. Que tenían miedo de que alguien se aprovechara de mí. Mi abogado le preguntó por qué entonces nunca me habían llevado a un doctor. ¿Por qué nunca habían hablado conmigo abiertamente? Porque su primer movimiento fue contactar a un abogado para quitarme mis derechos en lugar de buscar ayuda médica real. No tenía respuesta. Porque no había respuesta que no fuera la verdad. La verdad de que ellos no se preocupaban por mí. Solo se preocupaban por lo que podían sacar de mí. Los otros familiares empezaron a murmurar. Escuché fragmentos de conversaciones. Palabras como vergüenza, traición, avaricia. Los primos se alejaban de Renata y Teodoro. Las tías negaban con la cabeza. Los cuñados miraban al suelo. Nadie quería estar cerca de ellos ahora. Nadie quería ser asociado con lo que habían hecho. Los nietos miraban a sus padres con confusión. El hijo mayor de Renata preguntó qué estaba pasando. Porque la abuela estaba afuera. ¿Por qué había policías? Renata no le contestó. No podía. No tenía palabras para explicarle a su hijo que ella había tratado de robar a su propia madre. El oficial de policía habló otra vez. Dijo que tenía suficiente información para proceder con una investigación formal. Que el intento de fraude era un delito serio. Que cambiar cerraduras en propiedad ajena era allanamiento. Que la evidencia era clara y contundente.
Le preguntó a Renata si quería decir algo antes de que tomara su declaración oficial. Ella me miró. Sus ojos llenos de lágrimas ahora. Ya no era la mujer arrogante de hace unos minutos. Era una niña asustada que acababa de ser descubierta. Me suplicó con la mirada, esperando que yo la salvara, esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho. Perdonar, olvidar, dejar pasar. Pero yo ya no era esa mujer. Le sostuve la mirada sin parpadear, sin emoción, fría como el hielo que había crecido en mi pecho durante meses. Y no dije nada. Mi silencio era mi respuesta. Mi silencio era su sentencia. Mi abogado continuó. Sacó más papeles. Copias de mensajes de texto entre Renata y Teodoro. Mensajes donde hablaban de mí como un estorbo. Donde discutían cuánto tiempo tomaría el proceso legal. Donde celebraban cada pequeño avance en su plan. Los leyó en voz alta. Cada palabra como una puñalada. No para mí. Para ellos. Porque cada palabra revelaba quiénes eran realmente. Mostró también las fotografías que el investigador había tomado. Fotografías de Renata reuniéndose con el abogado. Fotografías de Teodoro en el banco haciendo preguntas sobre mis cuentas. Fotografías de los dos juntos revisando documentos en una cafetería. Todo documentado. Todo con fecha y hora. Todo irrefutable. Una de las tías empezó a llorar. Dijo que no podía creer lo que estaba viendo. Que había conocido a Renata desde que era bebé. Que nunca imaginó que sería capaz de algo así. Otras personas asentían. El shock en sus caras era genuino. Porque una cosa es saber que existe gente mala en el mundo. Otra muy diferente es descubrir que esa gente está en tu propia familia. El esposo de Renata finalmente habló. Le dijo que esto era demasiado. Que él no había firmado para esto. Que ella le había dicho que su madre estaba de acuerdo. Que todo era legal. Renata lo miró con rabia. Le gritó que se callara. Que él sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Que no podía hacerse el inocente ahora. Y ahí estaba. Otra grieta en su fachada perfecta. Otra verdad saliendo a la luz. Su propio esposo tratando de saltar del barco que se hundía. Las ratas siempre son las primeras en huir. Mi abogado guardó los documentos. Le dijo al oficial que todo estaba disponible para la investigación. Que tenía copias de todo. Que estaba listo para presentar cargos formales si mi cliente decidía proceder. El oficial tomó notas. Pidió los nombres completos de Renata y Teodoro. Sus direcciones. Sus números de teléfono. Todo quedó registrado. Entonces mi abogado me miró. Me preguntó si quería agregar algo. Si quería hablar. Le dije que sí. Que tenía algo que decir. Me acerqué más al portón. Miré a todos los que estaban del otro lado. Mi familia. La gente que se suponía debía amarme. La gente que había compartido mi mesa 1000 veces. Y hablé. Les dije que yo había trabajado toda mi vida. Que había sacrificado todo por mis hijos. Que cada dólar que tenía lo había ganado con mi sudor. Con mis manos. Con mi esfuerzo. Que nadie me había regalado nada. Que yo había construido todo desde cero. Les dije que cuando compré la finca hace 20 años, lo hice pensando en ellos. En tener un lugar donde la familia pudiera reunirse. Donde los nietos pudieran jugar. Donde pudiéramos hacer memorias felices. Que cada árbol que planté lo planté soñando con verlos crecer bajo su sombra. Les dije que nunca imaginé que ese amor sería devuelto con traición. Que nunca pensé que mis propios hijos me verían como un obstáculo. Como algo que quitar del camino. Como dinero con piernas. Mi voz no tembló. No lloré. Hablé clara y firme. Porque ya no había dolor. Solo había claridad. Solo había verdad. Solo había justicia finalmente encontrando su camino. Les dije que ellos habían elegido este camino. Que ellos habían decidido romper nuestra familia. Que ellos habían preferido el dinero sobre el amor. Y que ahora tenían que vivir con esas decisiones. Tenían que vivir sabiendo que traicionaron a la mujer que les dio la vida. Que les dio todo. Que nunca les negó nada. Miré a Renata directamente. Le dije que ella había sido mi orgullo. Mi primera hija. La niña que me hizo madre.
y que verla convertirse en esto me rompía el corazón de maneras que ella nunca entendería, hasta que tuviera hijos propios. Y esos hijos le hicieran lo mismo que ella me hizo a mí. Mi abogado dio un paso adelante. Sacó el último documento de su portafolio. Este era diferente, más grueso, con sellos oficiales. Me miró pidiendo confirmación. Asentí. Era el momento del golpe final. El momento que cambiaría todo para siempre. Levantó el documento para que todos pudieran verlo. Dijo que era una orden judicial emitida esa misma mañana. Una orden que congelaba cualquier intento de transferencia de propiedad. Que invalidaba cualquier documento firmado bajo presión o engaño. Que protegía todos los bienes de la señora Clotilde Salinas de cualquier reclamación fraudulenta. Pero había más. Mucho más. Sacó otro papel. Este era mi testamento. Mi testamento nuevo. El que había hecho 3 semanas atrás. El que ninguno de ellos conocía. Lo abrió. Comenzó a leer. En este testamento yo dejaba clara mi voluntad. La finca ya no sería para Renata ni para Teodoro. Había sido transferida a un fideicomiso familiar. Un fideicomiso que beneficiaría a mis nietos cuando cumplieran 25 años. Pero sus padres no tendrían acceso. Nunca. Ni $1. Ni 1 centímetro de tierra. Los ahorros que tenía. Los $100,000 que ellos codiciaban. Serían donados a organizaciones que ayudaban a personas mayores víctimas de abuso familiar. Cada centavo iría a proteger a otras madres. A otras abuelas. A otras mujeres que sufrían lo que yo había sufrido. La casa en la ciudad donde yo vivía. Esa también tenía un nuevo destino. Sería vendida. Y el dinero de esa venta iría a pagar las universidades de mis nietos. Educación que sus padres no podrían tocar. Que no podrían usar. Que no podrían robar. Vi cómo la cara de Renata se descomponía mientras escuchaba. Vi cómo Teodoro apretaba los puños. Habían perdido. Habían perdido todo. No por la ley. No por la policía. Sino por sus propias acciones. Por su propia codicia. Por su propia traición. Mi abogado continuó. Dijo que además había presentado una demanda civil. Una demanda por los daños emocionales causados. Por el intento de fraude. Por la difamación al tratar de declararme incapaz sin base médica. Los números que mencionó hicieron que varios familiares jadearan. $50,000 en daños. Más los costos legales. Más las multas por allanamiento de propiedad. Teodoro explotó. Gritó que eso era ridículo. Que yo no podía hacerles eso. Que ellos eran mis hijos. Que tenían derechos. Mi abogado lo miró con calma. Le dijo que los hijos tienen derechos cuando actúan como hijos. Cuando respetan. Cuando aman. Cuando cuidan. Pero cuando traicionan. Cuando roban. Cuando mienten. Pierden esos derechos. Pierden todo. El oficial de policía intervino. Dijo que necesitaba que abrieran el portón inmediatamente. Que la señora Salinas tenía derecho legal a entrar a su propiedad. Que si se negaban sería considerado desacato y podría resultar en arresto inmediato. Renata buscó las llaves con manos temblorosas. Las dejó caer 2 veces antes de poder abrir los candados. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico. El portón se abrió lentamente. Y yo crucé el umbral. Pero no para celebrar. No para reunirme con ellos. Solo para hacer una cosa. Una última cosa. Caminé directo hacia donde estaban las mesas. Las mesas que yo había mandado preparar. Que yo había pagado. Me paré en medio de todos. Los familiares me abrieron paso. Nadie me miraba a los ojos. Todos sabían. Todos habían escuchado. Todos habían visto la verdad. Saqué mi teléfono. Tomé fotografías de todo. De la comida que ellos habían comprado con dinero que planeaban robarme. De las decoraciones. De las caras culpables. Todo documentado. Todo guardado. Entonces hablé una última vez. Les dije que nunca volverían a pisar esta propiedad. Que nunca más recibirían $1 mío. Que nunca más escucharían mi voz llamándolos para saber cómo estaban. Que habían matado a su madre el día que decidieron traicionarla.
y que ahora tendrían que vivir con ese cadáver en su conciencia. Les dije que los perdonaba, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz, pero que perdonar no significaba olvidar, no significaba permitir, no significaba dejar que salieran impunes. Significaba que yo ya no cargaría con el peso de su traición. Ellos lo cargarían. Para siempre. Miré a mis nietos. Los niños que amaba. Les dije que cuando fueran mayores entenderían. Que cuando leyeran los documentos. Cuando vieran las pruebas. Cuando supieran toda la historia. Entenderían que su abuela no los abandonó. Que fueron sus padres quienes destruyeron esta familia. Y que ella solo se protegió. Solo cobró lo que le debían. Solo pidió justicia. Me di la vuelta. Caminé hacia el portón. Laura me esperaba ahí. Mi abogado también. El notario. Los policías. La gente que realmente me apoyaba. La gente que realmente me veía. Salí de esa propiedad con la cabeza en alto. Con dignidad intacta. Con mi alma finalmente libre. Detrás de mí escuché sollozos. Gritos. Renata llamándome. Suplicando. Diciendo que podíamos arreglar esto. Que habláramos. Que lo sentía. Pero sus palabras se perdieron en el viento. Porque yo ya no escuchaba. Yo ya no me importaban sus excusas. Yo ya había cerrado esa puerta. Para siempre. Subí al auto con Laura. El abogado y el notario se fueron en su vehículo. Los policías se quedaron para tomar las declaraciones finales y asegurarse de que nadie intentara algo desesperado. Yo arranqué el motor. Miré por última vez hacia esa propiedad. Hacia esos árboles que planté con mis manos. Hacia esa casa que construí con mi esfuerzo. Y no sentí tristeza. Sentí liberación. Manejé de regreso a la ciudad en silencio. Laura respetó mi quietud. No hizo preguntas. No intentó llenar el vacío con palabras vacías. Solo puso su mano sobre la mía mientras yo conducía. Y ese gesto simple me dijo todo lo que necesitaba saber. Que no estaba sola. Que nunca más estaría sola. Llegamos a mi departamento cuando el sol empezaba a esconderse. El cielo estaba pintado de naranjas y rojos. Un atardecer hermoso. El tipo de atardecer que antes me hubiera hecho pensar en familia. En reuniones. En amor. Pero ahora solo veía belleza. Belleza pura sin el peso de expectativas rotas. Preparé té para las 2. Nos sentamos en la sala. Laura me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que me sentía vacía, pero no de mala manera. Vacía como cuando terminas de cargar algo pesado durante años y finalmente lo sueltas. Tus brazos se sienten extraños. Ligeros. Pero libres. Así me sentía yo. Libre. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad. No por arrepentimiento. Sino porque mi mente estaba llena de planes. Planes para mí misma. Por primera vez en décadas estaba pensando en lo que yo quería. En lo que yo necesitaba. En quién yo quería ser sin el peso de ser madre primero y mujer después. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números que no reconocía. Números bloqueados. Sabía que eran ellos. Renata. Teodoro. Sus esposos. Familiares tratando de mediar. Pero yo no contestaba. Había dicho todo lo que tenía que decir. No había más palabras. Solo había consecuencias. Mi abogado me llamó al tercer día. Me dijo que Renata había contratado su propio abogado. Que querían negociar. Que estaban dispuestos a admitir sus errores si yo retiraba las demandas. Me reí. Una risa amarga. Le dije que no había nada que negociar. Que las demandas seguirían su curso. Que la justicia no se negocia. Se cumple. También me informó que varios familiares habían dado testimonio. Primos que habían escuchado conversaciones sospechosas. Tías que habían visto comportamientos extraños. Todos ahora queriendo limpiar sus conciencias. Todos ahora del lado de la verdad. Demasiado tarde para cambiar algo, pero suficiente para hundir más a Renata y Teodoro. Una semana después del incidente de Navidad, tomé una decisión. Puse mi departamento en venta.
Esa ciudad ya no tenía nada para mí. Solo recuerdos de una vida que ya no existía. Necesitaba empezar de nuevo. Completamente de nuevo. Laura me sugirió que me mudara cerca de ella. A su ciudad. Dijo que tenía amigos ahí. Gente buena. Gente que apreciaría mi compañía sin esperar nada a cambio. Lo pensé durante 2 días. Y dije que sí. Por primera vez en mi vida dije que sí a algo solo porque yo lo quería. No porque alguien más lo necesitara. El departamento se vendió en 3 semanas. Lo vendí en $120,000. Dinero que inmediatamente transferí a la cuenta del fideicomiso para mis nietos. Dinero que ellos usarían para educación. Para oportunidades. Para construir vidas mejores que las de sus padres. Vidas sin la mancha de la traición. Empaqué solo lo esencial. Ropa. Algunos libros. Fotografías viejas de cuando mis hijos eran pequeños y todavía me miraban con amor. Esas las guardé no por nostalgia, sino como recordatorio. Recordatorio de que el amor puede morir. Que las personas cambian. Que no todos merecen tu lealtad solo porque comparten tu sangre. El día que me fui de esa ciudad no miré atrás. Laura manejó. Yo iba de copiloto mirando hacia adelante. Hacia el camino. Hacia el futuro. Hacia una vida que apenas estaba comenzando aunque tuviera 67 años. Llegamos a su ciudad al atardecer. Me había conseguido un apartamento pequeño. Un lugar acogedor en un edificio tranquilo. Cuando entré por primera vez sentí algo que no había sentido en años. Sentí hogar. No porque el lugar fuera especial, sino porque era mío. Solo mío. Sin cadenas. Sin obligaciones. Sin fantasmas del pasado. Los primeros meses fueron de ajuste. Conocí a los vecinos. Gente mayor como yo. Algunos viudos. Otros divorciados. Todos con historias. Todos con cicatrices. Pero todos todavía vivos. Todavía intentando. Todavía creyendo que la vida tenía más que ofrecer. Me uní a un club de lectura. Algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo madre. Siendo la que resolvía problemas. Siendo la que sacrificaba sus sueños por los sueños de otros. Ahora leía 3 libros al mes. Discutía ideas. Hacía amigas. Vivía. También empecé a caminar todas las mañanas. Por el parque cerca de mi apartamento. Veía el amanecer. Escuchaba los pájaros. Respiraba aire fresco. Y cada mañana agradecía. Agradecía por la fuerza que encontré. Por la verdad que descubrí. Por la vida que recuperé. 6 meses después de mudarme recibí una carta. Era de mi nieto mayor. El hijo de Renata. Tenía 16 años. En la carta me decía que había leído todos los documentos. Que su madre se los había mostrado tratando de justificarse. Pero que él había visto la verdad. Había visto las grabaciones. Había leído los mensajes. Había entendido todo. Me pedía perdón por no haber hecho nada ese día de Navidad. Dijo que no entendía lo que pasaba. Que ahora sí entendía. Que se avergonzaba de sus padres. Que quería verme. Que quería conocer a la abuela real. No a la versión que sus padres habían pintado. Lloré leyendo esa carta. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de esperanza. Porque ese niño había visto más allá de las mentiras. Había elegido la verdad. Había elegido el amor real sobre la lealtad ciega. Le respondí. Le dije que lo amaba. Que siempre lo había amado. Que cuando cumpliera 18 años y pudiera tomar sus propias decisiones, yo estaría esperándolo. Que tendríamos todo el tiempo del mundo para conocernos de verdad. Para construir una relación basada en honestidad. En respeto. En amor genuino. Pasó 1 año. Luego 2. Mi vida se llenó de cosas simples pero significativas. Viajes cortos con Laura. Tardes de té con mis nuevas amigas. Libros que me hacían pensar. Películas que me hacían sentir. Días sin drama. Sin traición. Sin dolor. Renata intentó contactarme varias veces durante esos años. A través de terceros. A través de cartas. Una vez incluso apareció en la ciudad de Laura buscándome.
Pero yo no la recibí. No porque la odiara, sino porque ya no había nada que decir. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Y nuestros caminos ya no se cruzaban. La demanda civil siguió su curso. Ganamos. Por supuesto que ganamos. La evidencia era irrefutable. Renata y Teodoro fueron ordenados a pagar $60,000 en daños. Dinero que probablemente nunca verían completo, pero que quedaría en su historial. Quedaría como recordatorio. Como cicatriz permanente de lo que hicieron. Ese dinero también fue al fideicomiso. Cada centavo usado para asegurar que mis nietos tuvieran futuro. Un futuro que sus padres no podrían arruinar. Un futuro construido sobre la justicia que yo había luchado por conseguir. Hoy tengo 70 años. Han pasado 3 años desde aquella Navidad. 3 años desde que cerré ese portón y abrí la puerta a mi propia vida. Y puedo decir con absoluta certeza que fueron los mejores 3 años de mi existencia. Ya no soy Clotilde la madre sacrificada. Ya no soy Clotilde la víctima silenciosa. Ya no soy Clotilde la mujer que perdonaba todo por migajas de amor. Ahora soy simplemente Clotilde. Clotilde Salinas. Una mujer que aprendió que el amor propio no es egoísmo. Que los límites no son crueldad. Que la justicia no es venganza. Es dignidad. Mi nombre ya no está atado al de ellos. Mi historia ya no es sobre lo que me hicieron. Es sobre lo que yo hice. Sobre cómo me levanté. Sobre cómo cobré. Sobre cómo viví. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza.